Okay. Bueno, mucho gusto con todos, buenos días. Todos contentos por la victoria de Perú ayer y con la reciente celebración del Día de la Medicina en todo nuestro país, recordando siempre a Carreu. Acompañado con la doctora, que es residente del tercer año del Departamento de Radiología de este hospital y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, vamos a presentarles el tema ya mencionado de patrones pulmonares, aspecto reticular y nodular. La introducción en realidad es obviamente acerca de que este tema es importante, ya que las enfermedades que afectan el intersticio pulmonar son relativamente frecuentes y algunas de ellas de mucho impacto, como la fibrosis, por ejemplo, y otras como la silicosis. Cuando nosotros hablamos de este tipo de enfermedades, tenemos que reconocer la anatomía estructural de los lobulillos, especialmente los secundarios realmente, y del intersticio pulmonar, que es donde se realiza la hematosis, donde están obviamente las estructuras vasculares, arteriales, venosas, pero además los linfáticos. Como ustedes saben, todo esto acompañado de tejido conectivo, que es la que permite dar la forma, el sostén y la trayectoria de esas estructuras importantísimas para la funcionalidad del pulmón, en el sentido de que la hematosis obviamente es el objetivo de a través de los alvéolos, en intercambio gaseoso, oxigenar la sangre. Después de conocer la anatomía estructural, obviamente tenemos que describir las características principales de estos patrones pulmonares, que son reticular y nodular. Muy bien, un poco simplemente para ilustrar lo que ustedes ya conocen. Sabemos que hay médicos generales, médicos internistas y probablemente algún radiólogo y neumólogos, obviamente, así que va a ser algo sencillo como para que todos recordemos algunos aspectos de la anatomía broncopulmonar y dentro de ellas el intersticio. Obviamente siempre vamos a tener los bronquios de la vía aérea alta, tráquea y bronquios primarios, luego bronquios primarios, bronquios segmentarios, siguiendo por los secundarios y hasta los bronquiolos respiratorios. Finalmente, todas estas vías aéreas altas y bajas o distales van a permitir llegar a los alvéolos y así permitir la hematosis que ya se mencionó anteriormente. Recordar que se agrupan pues en lobulillos, ¿no? Muy bien, vamos a ver un poco más. Y acá es un esquema acerca de lo mismo que hemos mencionado antes con los lobulillos que se ven en la parte más distal, hacia la vía aérea alta. Este es un pequeño esquema muy didáctico acerca de ya los alvéolos con los lobulillos, con algunos alvéolos, y que entre ellos se comunican por los poros de Kohn y de Lambert principalmente, ¿no? Muy bien. Este es un esquema bastante didáctico, diríamos, porque se ve al lobulillo pulmonar secundario con sus vasos, estructuras vasculares, también linfáticas y los bronquios, y buscando cada uno localizado hacia los acinos alveolares para luego permitir la hematosis correspondiente, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente imagen. Corresponde a que como dijimos antes, los alvéolos tienen una parte que se conforman en lobulillos y tiene un área centrolobulillar, ¿no? Donde llega la vena, donde llegan los vasos, y llegan los bronquios más distales, y luego tiene un área perilinfática. Ambos son pasibles de ser afectados por enfermedades. Entonces, en la parte centrolobulillar tenemos enfermedades que entran al pulmón a través de la vía respiratoria. Y en ese caso, como ejemplo, tenemos la neumonitis, tenemos la bronquiolitis respiratoria. También se puede producir, obviamente, enfisema por atrapamiento de aire a nivel centrolobulillar. Y luego, en el área perilinfática, tenemos enfermedades justamente que afectan hasta estas estructuras linfáticas y están en los septos interlobulares. Uno en los lobulillos y en el otro a nivel interlobular. Y acá puede ser afectado la sarcoidosis, por ejemplo, puede haber linfangitis carcinomatosa,
que lamentablemente existe como extensión de enfermedad y que son muy severas, pero también puede haber edema pulmonar, en el caso cardiogénico o no cardiogénico. Muy bien, en cuanto a la interpretación, entonces uno debe considerar obviamente que los patrones, si es reticular, el patrón dominante es reticular o es nodular. Luego, si la densidad de este patrón es de alta densidad, o sea, muy radioopaco, o de baja densidad, que va, digamos, de una radioopacidad disminuida. Ojo que tener en cuenta de que en rayos X se usan los términos opaco, radio transparente, algunos usan el término radiolúcido, también es valedero. Y en tomografía, que es muy útil para evaluar esta patología pulmonar, se usan los términos de densidad, hipodenso, hiperdenso, ¿no? Muy bien. Ahora, la localización. Ya que esta enfermedad afecta a la parte más distal, es decir, más cercana hacia la pleura, más cercana hacia las cisuras también, obviamente, porque las cisuras son como partes distales, en realidad, donde ahí deja de haber pulmón para que hasta el siguiente lóbulo recién haya pulmón de nuevo. Entonces, acá hay que ver si está localizado a nivel centrolobular, como en la diapositiva anterior se mencionó, o si está a nivel perilinfático o prácticamente está en cualquiera de estos dos sitios, al azar, distribuido en forma aleatoria. La distribución en el pulmón, ya yendo a la parte macro, si esto afecta más los lóbulos superiores o los lóbulos inferiores. En otros casos, si está más cerca al ilio, o sea, son más centrales, o en diferente forma son más periféricas, o sea, más cerca hacia las pleuras. Obviamente, siempre puede haber alteraciones o patología asociada correspondiente a la enfermedad que fuera la que afecta al pulmón. Y este puede ser derrame pleural, que eso ya es una, como ustedes saben, afectación del mesotelio por irritación o por infiltración. Puede haber adenomegalias, que tenemos 14 grupos ganglionares en cuanto al pulmón, y desde la vía aérea alta, que significa la tráquea, bronquios primarios, hasta los bronquios más distales, que también hay ganglios intrapulmonares, obviamente. Las bronquiectasias, que son afectaciones no del pulmón propiamente hablando, sino más bien de la vía aérea, pero vía aérea distal. Y entonces las bronquiectasias, que son dilataciones, alteración en la morfología de los bronquios, que va precedida por una alteración de su epitelio bronquial con daño en los cilios, se pueden producir inclusive por tracción, o sea, de tipo, ante todo, cicatricial. Bueno, tenemos ahora entonces el patrón reticular. Como dijimos, esta presentación trata entonces de hablar de los patrones pulmonares, pero vamos a circunscribir esta vez a patrón reticular y patrón nodular, ¿no? Bueno, en esta primera diapositiva podemos primero ver, obviamente, otra vez el área centrolobular, ¿no es cierto?, con sus estructuras vasculares, sus linfáticos, y estructuras vasculares y bronquios, bronquiolos secundarios, y luego el área perilinfática, ¿no es cierto?, que se manifiesta por el engrosamiento de septos interlobulares. Este es un lobulillo, este es otro lobulillo, y estos serían los septos interlobulares. El daño de estas estructuras, en inicio, obviamente, es menos notorio y no causa tanta alteración ni deformación. Sin embargo, cuando estos problemas se hacen crónicos o son severos, se manifiestan con destrucción de su arquitectura normal, y eso lleva a pequeñas lesiones cavitadas múltiples que tienen un aspecto en panal de abeja, ¿no? En cuanto a los tipos morfológicos, podemos tener que hay engrosamiento interlobular, obviamente, entre ambos, destrucción en panal de abeja, bueno, disculpen, dice de miel, pero es de abeja, la palabra más correcta, y que eso es cuando es severo, pero también podemos mencionar que hay engrosamiento perilobular, hay tabiques, digamos, septales, como que se producen por alteraciones asociadas. Acuérdense que cuando uno tiene una lesión fibrótica,
se pueden producir varias alteraciones que son condicionadas, mejor dicho, por esta enfermedad y que podrían ser, ya dijimos, bronquiectasias por tracción, ya dijimos que podrían ser áreas de enfisema, ya que en forma compensatoria los lobulillos sanos tienden a expandirse, a incrementar de volumen para, de forma compensatoria, tener un mayor volumen respiratorio, ¿no? Una mayor compliance. Entonces, luego tenemos otras causas que son complejidades lineales entrecruzadas, que ya son tractos fibrosos que pueden tener diferente orden, que pueden complicar un poco la interpretación. El patrón reticular en patología pulmonar, como ustedes saben, en realidad, el gold standard, el estudio más importante, mejor definido, ideal para evaluar un paciente con enfermedades de tipo reticular de pulmón, es la tomografía computada. Y dentro de la tomografía computada, lo que uno debe realizar es una tomografía computada de alta resolución, que significa cortes finos de 1 milímetro de grosor o menos. En este caso no hay necesidad de administrar contraste endovenoso, que como ustedes saben habitualmente se usa el yodo, que es el mismo que se usa para las urografías, pero vuelvo a repetir, es tomografía computada del tórax de alta resolución sin contraste. No necesitamos administrarle contraste para este tipo de patologías, para la patología reticular no se necesita. Y obviamente lo que estamos viendo acá es una representación de los lóbulos inferiores de los pulmones. Lo sabemos porque estamos viendo esta, digamos, densidad totalmente blanca, entre comillas, que representa al espacio que ocupa el corazón y el domo del hígado en el lado derecho. Cuando ya nos quedamos con pulmones que vienen a hacer estos recesos, entonces vemos un patrón, ya nos dedicamos a ver lo que hay. Entonces, ¿qué decimos? Vemos estas densidades lineales de mediano grosor, algunas más finas, algunas más cortas, algunas de localización que llegan prácticamente a nivel subpleural, es decir, están dentro del pulmón, pero prácticamente en contacto con la pleura visceral. Es menester recordarle que la pleura, al ser un tejido conectivo y tener una cubierta de mesotelio tan fina, en realidad no la vemos en tomografía computada. Sabemos que está ahí. Y si no está engrosada realmente y si no está con derrame pleural, pasa, entre comillas, desapercibida. Pero si sabemos que está ahí, por eso es que podemos decir que cuando estos tractos lineales, finos y medianos de grosor llegan a tener contacto con la superficie del pulmón, estamos a nivel subpleural. Por eso manifestamos. Hay algunas otras que están un poquito más alejadas, milímetros más allá, como estas pequeñas, que ya forman imágenes de muy pequeñas cavitaciones, que vienen a ser precoces de la destrucción pulmonar, ¿no? Y como ven, en este caso, todo el lóbulo inferior está dañado. Podemos decir, para hacer una especie de comparación, qué es lo que estaba sano, porque cuando todo está dañado es difícil decir cuál es sano. Entonces, porque uno obviamente tiene que comparar con lo sano para justamente definir este tema de qué está sano y qué no. Esta pequeña área, tiene un aspecto conservado, parcialmente conservado, diríamos. Realmente no es lo normal, pero a diferencia del resto, donde todo es una trama que parece una malla, y por eso es que el aspecto puede llegar a ser de panal de abeja. No es este el de panal de abeja, vamos a ver una más adelante, más típica de panal de abeja, pero sí tiene una especie de malla, como si fuera malla de pesca, en todo caso, malla de pescador. Vamos a ver otra imagen. Ajá, miren acá. Este sí es un patrón reticular, donde sí tiene este es el aspecto de panal de abeja. Acuérdense justamente los que han podido ver, y seguramente la mayoría lo ha hecho, el aspecto en panal de abeja, donde hay múltiples cavitaciones, nuestras amigas las abejas pueden producir su miel y que luego nosotros la aprovechamos también. Entonces acá tenemos múltiples cavitaciones, miren las flechas, cómo señalan una especie de camino.
que no tiene densidad. Acuérdense que en tomografía hablamos de densidad. Entonces, la densidad es hiperdenso cuando se ve blanco y hipodenso cuando se ve gris. Y cuando se ve totalmente negrito es que no tiene densidad, sin densidad. Y el aire en realidad no tiene densidad. Por eso que su traducción en las tomografías es como si no, como de color negro, digamos, es que no tienen densidad. Pero miren lo curioso, esta imagen cirpigiforme, algo irregular, de áreas un poquito más gruesas que otras, son diferentes a estas otras, que son múltiples cavidades de aspecto quístico de contenido aéreo. Esa es la forma de decirlo, porque nos podemos confundir si decimos solamente quísticos, porque podríamos pensar de que tienen agua, ¿no? Cuando uno dice quistes, generalmente piensa que tienen agua, pero el pulmón es quístico con contenido aéreo. Muy bien, entonces tenemos nuevamente el aspecto multiquístico, pequeñas cavitaciones de localización subpleural y cerca a la pleura, y asociadas además a algunas bronquiectasias, que ya es producto de la degeneración de esta parte de la vía aérea baja. Esto es tomografía computada de alta resolución, no se olviden, no hay necesidad de contraste, o sea, y obviamente facilita realizar el examen en el lugar que puedan tener, digamos, en forma viable o accesible realizar una tomografía computada. Es más, si ustedes tienen ahí y las pueden enviar y las revisamos acá con todo gusto para darles alguna, digamos, una ayuda mayor de la que ustedes pudieran requerir. Para eso estamos acá. Entonces, bueno, y acá esto es un zoom. Obviamente todo se ve gris acá. Todo se ve gris, parece las mañanas de Lima en invierno, ¿no? Entonces todo nuboso, con nieblas, y en realidad, pero porque es parte de una radiografía de tórax, que ahora son muy buenas porque son digitales, obviamente, y tenemos, lo que vemos acá, es bien parecido a lo que estamos viendo en la tomografía, obviamente con una resolución mucho menor. Entonces vemos múltiples imágenes radiotransparentes, en rayos X, radiotransparentes, radiolúcidas, algunas de paredes discretamente notables, algunas un poquito más, otras casi no imperceptibles, y que son, estas imágenes están representando estas múltiples cavidades quísticas de contenido aéreo, que es la alteración ya cuando hay destrucción de alvéolos en una fibrosis pulmonar, ¿no? Esta es la radiografía de tórax y esta es la tomografía de tórax del mismo caso. Muy bien, seguimos con el patrón reticular y obviamente ya dijimos que hay engrosamiento septal. Miren qué bonita la representación de los septos, ¿no? Interlobulares, lobulares, de acuerdo al grado que estén cercanos o no al hilio pulmonar. Las causas que pueden condicionar este engrosamiento septal, acá están: infiltración fibrótica, puede haber una anomalía celular, ojo que acá también estamos hablando de lesiones neoplásicas, o puede haber líquidos cuando hay edema, por ejemplo, ¿no? El aspecto de este engrosamiento septal puede ser liso o puede ser nodular, o sea, y obviamente mixto, ¿no? Con áreas lisas y nodulares, que pueden tener hasta un aspecto en un momento arrosareado, que no está descrito así, pero que puede tener ese aspecto. Y entonces acá tenemos estas enfermedades importantísimas y que lamentablemente pueden, bueno, de hecho existen, y que pueden causar estos cambios que ya dice acá. Y entonces la carcinomatosis linfangítica es una de ellas, el linfoma es otra, la proteinosis alveolar, que es menos frecuente, existe, y el edema intersticial, ¿no? Cuando hay infiltraciones, inclusive por edema pulmonar. Muy bien, linfoma es otra. Esto en cuanto al aspecto liso. Todas ellas pueden tener este aspecto liso: carcinomatosis, linfoma, proteinosis y edema. Y en cuanto a nodular, también se repite carcinomatosis, linfoma, pero ingresan en este aspecto la sarcoidosis, famosa sarcoidosis que tiene relativa frecuencia en nuestro país. Y luego la silicosis, que ya saben las enfermedades que están afectadas, los señores que trabajan en relación a explotación de minas o de polvillos, como que todavía hay artesanos que tienen esa dedicación, donde
apican las piedras o la losa y se produce polvillo, o inclusive en algunos otros medios parecidos, no iguales, sería pues con los que trabajan con talco, los que tienen exposición al talco, o inclusive algunos que trabajan con hilos, que esos que producen una pelucita tan mínima que se pasan, pues que no las detienen nuestras vibrisas o inclusive que pasan a través, superando ya los cilios en la vía aérea baja. Muy bien, vamos a avanzar con esto. Miren qué bonito está esto. Y él dice, patrón reticular liso, ¿no? Y en este caso se representan con estas líneas de Kerley finas, miren acá, muy gruesitas para estar tan periféricas, ¿no? Esperaríamos que estén como estas de acá, más finitas, mucho más delgaditas. Y estas se pueden asociar a que también puede haber opacidades que se llaman en vidrio esmerilado, que justamente parecen esos vidrios catedral, ¿no? Ese aspecto borroso o nuboso y que se caracterizan por ser mal definidas en sus contornos o parcialmente mal definidas en sus contornos. Aprovechamos de mencionar, decíamos de que muchas patologías se pueden ver a nivel subpleural, y subpleural significa también, ojo, que puede estar a nivel de la cisura o cerca de la cisura. Y tenemos este patrón reticular liso, miren qué bonito. En este caso ya rotulado, obviamente estas son ya imágenes preparadas que ya tienen un diagnóstico de edema pulmonar. Como ustedes saben, el edema pulmonar en realidad puede tener varios estadios, si se quiere decir así, y pueden ser desde leves a severos, y tienen relación con la presión hidrostática en milímetros de mercurio, y obviamente no siempre va a ser lo típico, claro, que uno espera ver y es más fácil es la cefalización, ¿no? Con cambios por la presión hidrostática que hace que el flujo sanguíneo sea mayor a nivel apical que basal, digamos, contrario a lo que es normal. Pero cuando hay cambios leves, o sea, ya estamos en cambios leves que podrían indicarnos y ayudarnos a prevenir que esto se complique, que sea severo, ya podemos ver algunas opacidades lineales, las llamadas líneas B de Kerley en pulmón. Y la señalan estas flechas, ¿no? Que tienen este aspecto horizontal, que son bastante subpleurales, prácticamente están a 1 centímetro o menos de la pleura, ¿no? Y están a prevenio basal, y son las primeras manifestaciones de edema pulmonar. Esta es una imagen obviamente completa del tórax, estamos viendo el lado derecho, en esta zona, y en este es un zoom del mismo caso, donde se pueden evidenciar estas líneas B de Kerley, que son las más importantes a identificar para un edema pulmonar. Cuando obviamente, como dije al principio, para lo que es patología reticular, el gold estándar en realidad es tomografía computada, sin dejar de usar la esterografía de tórax, que además prácticamente siempre están con nosotros, que es mucho más asequible, seguramente mucho más accesible tener un equipo de rayos X y tener a un tecnólogo, un técnico, en todo caso. Ya sabemos que en las distancias a veces no tenemos tecnólogos, pero seguramente tenemos muy buenos técnicos que pueden ayudarnos con la radiografía de tórax, y si estas radiografías son adecuadamente tomadas y asociadas a la clínica de pacientes, nos van a ayudar bastante. Sin embargo, si uno tuviera acceso a las tomografías, este es el estudio de elección, la tomografía computada de alta resolución, sin contraste, como dije ya varias veces, nos ayuda a interpretar mucho mejor, valorar mucho más, con más detalle, más fineza, las patologías de enfermedades reticulares y o nodulares del pulmón. Bueno, acá, como dice en la parte inferior, nuevamente vemos la línea de Kerley, acá están las flechas, miren cómo la señala. Obviamente es mucho más fácil de ver que en la radiografía. Hay varias, en realidad, todas estas son, algunas más finas que otras, algunas más fáciles de ver que otras, pero todas estas que llegan a tener contacto con la pleura son líneas de Kerley, que el aspecto es liso, lineales. Muy bien. Nuevamente hemos disgregado un poco, voy a regresar. Esta es la tomografía axial,
con ventana para parénquima pulmonar, ya que en realidad cuando hacemos toras podemos hacer ventana para parénquima pulmonar, que es materia de esta presentación, pero también puede ser, ojo, que puede ser por ventanas con ventanas para mediastino, que es cuando uno quiere ver estructuras vasculares de mediastino o estructuras cardíacas, pericardio y otras ganglios mediastinales, todas ellas se pueden ver con la ventana para mediastino, pero es otro estudio, probablemente lo toquemos en otra ocasión. Quería decir que esto es una imagen, la tomografía axial computarizada, sin contraste. Esta es la imagen axial con ventana para parénquima pulmonar. Esta es la ventana para parénquima pulmonar igual, pero con una reformación coronal, que en muchos casos se podría decir que es semejante a lo que es una radiografía de tórax. Nos representa similar, lado derecho, lado izquierdo, al centro del mediastino. Obviamente no lo vemos como una radiografía de tórax porque acá en las tomografías se ven digamos, por secciones, ¿no? Múltiples secciones. Mientras el tomógrafo tenga más cortes, sea más fino, los cortes tomográficos, más secciones vamos a tener, como si fueran finas láminas. Acá las flechas oscuras o negritas están señalando otra vez la línea B de Kerley, que se ven con bastante fineza, voy a repetir, y algunas otras en las flechas curvas que señalan otro tipo de tractos fibrosos oblicuos en este caso, ¿no? Bueno, uno no puede dejar de ver toda la imagen y acá se ven algunas finas bronquiectasias inclusive, ¿eh? Que pueden ser por otras patologías. Muy bien. Bueno, cuando uno habla de patrón reticular, y ya dijimos que uno de ellos es la proteinosis alveolar, se puede producir, y mencionamos también al principio que puede producirse lo que llamamos vidrio esmerilado. Además, vimos alguna tomografía con vidrio esmerilado, pero ese vidrio esmerilado puede afectar también de varias formas. Una en forma, digamos, aleatoria, con pequeñas áreas mal definidas, pero hay otras que son, sí es cierto, tiene un aspecto parcheado, más que aleatorio, ya es difuso en todo el pulmón y tiene un aspecto parcheado. Como tiene un aspecto parcheado, algunos le llaman de empedrado o crazy paving, ¿no? Entonces, y estas flechitas de color naranja está señalando esa área de aspecto parcheado. Y esta otra flechita está señalando el engrosamiento septal, ¿no? Bárbaramente grueso e irregular. Es más, si uno es muy fino en la interpretación de esta imagen, podría decir que acá tiene también unos pequeños nodulitos, ¿no es cierto? Claro que sí. Es decir, igual que esta otra imagen de acá. Permítanme acá, ¿ven? Otro engrosamiento septal, si se dan cuenta que hay un pequeño, como si fuera una pita con nudo, ¿no? Y hay algunas áreas, otras áreas, uno puede decir, ¿y esto qué es, doctor? Muy bien. ¿Qué significa esto? Es un área de menor densidad, muy hipodensa, y que además contiene pocas imágenes, digamos, densas. Las imágenes densas en pulmones representan en realidad a las estructuras vasculares, que están acompañadas de los bronquios. Sabemos que están acompañadas de los bronquios, pero las que se definen son estructuras vasculares en forma normal. Y acá, si vemos poca estructura vascular, estamos viendo más área muy hipodensa, sin densidad, o sea, quiere decir alvéolos con aire. Están viéndose áreas de enfisema, seguramente, que en un momento dijimos que al haber pulmón dañado, en forma compensatoria hay pulmón que se expande más de lo normal y se le llama enfisema compensatorio. Este enfisema, como ustedes saben, puede ser centrolobular, puede ser lobular, puede ser segmentario, puede ser pulmonar completo, ¿no? O sea, todo el pulmón puede tener bastante enfisema, depende de la patología. En este caso, que es un paciente con diagnóstico de proteinosis alveolar, lo que está produciéndose es una acumulación de estas sustancias, proteínas, y que se acumulan en el alveolo, pero también afectan el intersticio. Muy bien, acá patrón reticular otra vez. En este caso, bueno, vamos a ver el título primero. Es una carcinomatosis linfangítica, puede ser a veces focal y unilateral, asociado a ganglios iliares, y es obviamente producto de una diseminación de enfermedad neoplásica maligna. La flecha naranja señala uno del trayecto de estos vasos linfáticos
infiltrados por la enfermedad y tienen este aspecto simplemente casi arboriforme, pero además tiene un aspecto liso, pero con algunas pequeños engrosamientos. Por eso es que esto ya viene a ser en realidad un aspecto mixto, liso, pero con pequeños nódulos. O sea, bien liso con pequeños nódulos, que lo hace, en todo caso, algo irregular, como dice acá, engrosamiento septal irregular, ¿no? Y el diagnóstico de este paciente fue de NM de estómago, y así es que, bueno, eso es lo que tenemos. La ventana no es la verdad es que esta es la ventana para pulmón, obviamente. Lo digo porque menciona acá adenomegalia mediastinales, pero acá las adenomegalias están acá. Pero están, como no es la ventana para mediastino, no se logran distinguir en forma apropiada, van a disculpar. Es que el tema es de patología pulmonar de tipo intersticial, reticular y nodular. Y acá seguimos con el mismo caso o similar, y ahí están el aspecto reticular de esta enfermedad que infiltra los vasos linfáticos acerca de una enfermedad. O sea, no siempre va a ser un nódulo pulmonar o una masa pulmonar la que represente un cáncer. La diseminación puede ser de este aspecto, un aspecto reticular, y es diseminación por linfa, a través de los vasos linfáticos. O sea, es una carcinomatosis linfanquítica, y que hay en ambos lados, ¿ah? En el derecho y en el izquierdo en menor grado, pero eso también es. Miren cómo llega a nivel subpleural. Y miren esta parte que no está comprometida, o por lo menos no hay mucha evidencia de compromiso, igual que acá. ¿Ven? Están libres los espacios subpleurales, a diferencia de la parte más anterior del pulmón, que sí está totalmente comprometida por infiltración linfangítica, y en este caso por cáncer. Muy bien, insistimos sobre el tema, más enfermedad y bastante severa, digamos. Miren todos estos tractos gruesos que llegan desde casi, podríamos decir, de cerca al ilio hasta el espacio subpleural. Acuérdense que acá también es subpleural, no solamente hacia afuera, hacia la línea media también hacia el mediastino. Y entonces todo esto es el aspecto subpleural, y hay múltiples nódulos. Además, acá ya les manifiesto los nódulos, llega a tal punto de que inclusive hay áreas opacas, más allá inclusive del vidrio esmerilado, que ya están comprometiendo todo el pulmón de este lado derecho, izquierdo, perdón. Más enfermedad, posarcoidosis en este caso, aspecto micronodular, pero combinado con reticular. También el caso de sarcoidosis. Como se darán cuenta, los patrones son de un tipo y pueden estar asociados a varios tipos de enfermedades. O sea que los diagnósticos, obviamente, como todo en medicina, tienen que ver con la investigación acerca de la sintomatología, sinología y otros exámenes de laboratorio, así como la epidemiología, ¿no? Si son enfermedades infecciosas o son enfermedades neoplásicas, tendrá que ver con esta correlación. La radiología lo que va a hacer es ayudarnos. Otra vez en la panalización, semejante, ya la vimos en realidad, ya vimos estas imágenes, es simplemente para recordar acá en el patrón reticular la panalización, y que es por fibrosis idiopática, el llamado actualmente NIU, ¿no? Neumonía intersticial usual, que lamentablemente es progresiva y lleva a una imposibilidad de capacidad ventilatoria del paciente. Nodular, el patrón nodular, acá este es el patrón nodular, que pueden ser múltiples, puede ser perilinfático también, porque ya saben que actúa en la parte mixta, liso y irregular, centronubular, obviamente, y en forma aleatoria randomizada, ¿no? El patrón nodular, ahí está el algoritmo, hay una distribución y hay que ver si hay compromiso pleural. Múltiples nódulos, pleurales y no pleurales. Los pleurales pueden ser subpleurales, pueden estar cerca de los septos, peribroncovasculares, pueden ser difusos, distribución al azar, por ejemplo, en este caso difuso, distribución al azar, tiene que ver con tuberculosis, hongos, metástasis, ¿no? Y distribución perilinfática con sarcoidosis, silicosis y linfangitis, que tiene que ver con carcinoma. Los no pleurales son de distribución centronuclear, o sea, ahí se afecta por la neumonitis, enfermedades infecciosas,
bronquiolitis respiratoria también. Muy bien. Vamos a ver un poco más de esto. Patrón nodular, perilinfáticos, que en realidad se puede ver también en la sarcoidosis, así como habíamos visto en el patrón reticular. En la sarcoidosis también se puede ver este patrón nodular. Y acompañado en este caso de un incremento en el volumen, el tamaño del hilo pulmonar izquierdo, y que viene a ser la presencia de adenomegalias ileales. Acá la flecha abierta señala ya el compromiso reticular y también nodular, luego, más allá de la sarcoidosis en esta radiografía de tórax y esta tomografía de tórax con técnica de alta resolución. Nuevamente, patrón nodular de sarcoidosis, miren cómo van. Ya no solamente son tractos lineales, sino hay nódulos que acompañan esos tractos lineales. Acá nuevamente estas digamos, óvalos y circunferencia de color, de aspecto con anillo, de color amarillo, señalan la presencia de adenomegalias mediastinales, ¿no? Que en realidad deben ser mejor vistas en la ventana paramediastino. Otra vez, el patrón bastante florido, bastante fácil de distinguir, es de retículo nodular en realidad, porque tiene afecto, ¿se acuerdan que les mencioné casi al principio? El aspecto rosariado, acá las ven. Varias bolitas, como si fuera rosario, cual misa de domingo. Y acá, patrón, otra vez más sarcoidosis. Miren las flechas, cómo señalan las líneas gruesas, irregulares, y los nódulos que corresponden, en este caso, a un paciente con enfermedad de sarcoidosis. El mismo paciente con la reformación coronal que les mencioné antes. Y la verdad, uno puede percibir fácilmente que este mediastino está cargado de más de estructuras vasculares, seguramente con varias adenomegalias mediastinales. La silicosis también afecta a los pulmones, obviamente, es una enfermedad intersticial, y también puede haber adenomegalias infiltradas por esta enfermedad, y tenemos afectación, digamos, que sean subpleurales, así como también un poco alejadas de la pleura propiamente hablando, que se puede ver acá. Estas flechas van señalando estos defectos. Miren, este contorno es más o menos sano. La verdad que está finamente irregular, pero acá ya este contorno se pierde, ¿no? Como si estuviera muy roído o con pequeñas mordiditas en sus contornos. No son nódulos. Son nódulos por infiltración de la silicosis, la afectación pleural de la silicosis. También hay pulmonar y también hay afectación pleural. Nuevamente la silicosis, acá esta flecha señala estos pequeños nublitos que son difíciles de ver en una radiografía de tórax. Estamos en el área subclavicular, esta es la clavícula, esta es el área subclavicular, y se pueden ver pequeños nublitos que es por silicosis, nódulos pequeños, bien definidos, que se ven mucho más fácilmente en una tomografía de tórax con técnica de alta resolución sin contraste. Acá en este pulmón, que es el pulmón derecho, y con pequeños nublitos subpleurales también, y otros centrodubuliares, como como señalan las cabezas de flecha, ¿no? Dos localizaciones, en este caso subpleurales y centrodubuliares. Acuérdense que hay subpleurales, centrodubuliares y los perilinfáticos, ¿no es cierto? Muy bien. Patrón nodular por silicosis, otra vez, miren a nivel subpleural esta flecha como señala ahí, otra centrodubuliar, nuevamente. Esta es una reformación coronal y esta es una reformación sagital, ¿no? Acá vemos la cisura mayor, el lóbulo superior con su segmento apical, ¿no? Y posterior, y la afectación que tiene por la silicosis con pequeños micronódulos. No tiene ese aspecto tan florido, tan intenso como la sarcoidosis, con tractos fibrosos y que tienen aspecto rosariado, mucho más irregular. Este es más micronodular. Muy bien, por hipersensibilidad también la neumonitis puede afectar. Acá ven cómo se ven los pulmones en el lóbulo superior, una radiotransparencia, ¿no? Bastante apropiada entre los espacios intercostales, pero en la parte inferior se ve una opacidad tenue, mal definida, también con aspecto en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, ¿no? Que es por una paciente con neumonitis por hipersensibilidad. Es decir, cuando respiran algo tóxico o simplemente tienen exposición a líquidos que son solventes de algunas sustancias, y estas personas respiran, o bueno, simplemente no,
que pueden haber estado expuestos al fuego, al humo, por la leña, por un incendio, por algo que se quemó y estaban en esa área, sin la protección debida. Eso es lo que nos puede pasar. Y acá, en este caso, el patrón nodular, miren, múltiples pequeños nódulos distribuidos en todo el parénquima pulmonar a nivel subpleural y lejos de la pleura, cercanos al ilio, con relación a las cisuras, y se manifiesta de esta forma, ¿no? Tremenda distribución centrolobulbar en una paciente con hipersensibilidad puede verse de este tipo. En la bronquiolitis respiratoria, obviamente, lo que vemos son, el daño no es tan severo como el anterior, pero sí hay daño, y se ve con pequeños nodulitos, prácticamente subpleurales, ¿no? Con una pobre, bueno, disculpen que esta parte está en inglés, lo que dice, pues, obviamente, es una tomografía de alta resolución que muestra nódulos centrolobulares pobremente definidos, ¿no? O sea, son como pequeños nodulitos, pero pobremente definidos. ¿Qué significa? Que sus contornos, o sea, no es como un puntito que usted pone ahí bien gordito y dice, están sus bordecitos bien definidos. Estas no. Estas son más bien como si fueran un puntito, pero como si fueran una manchita. O sea, que sus bordes no se definen bien. Esa es la característica en la bronquitis, la bronquiolitis respiratoria, ¿no? Bueno, seguimos con este patrón nodular centrolobular. Vamos a mencionar el árbol de embrote, famoso árbol de embrote, o árbol de engemación, también se le denomina así, y las causas son varias, ¿no? No es patognomónico de tuberculosis, se puede ver, obviamente, en tuberculosis, se ve con tuberculosis con frecuencia, y acá está justamente la tuberculosis como una causa, pero también se puede ver en otras, como estafilococo y hemófilus. Muy bien, entonces, siguiendo para adelante, la bronquiolitis infecciosa, el árbol de embrote, acá se puede ver. El aspecto es ese. Miren, qué hermoso, más que en la axial, en la coronal, cómo se puede ver ese aspecto como si fueran pequeñas ramitas de té o de algún arbusto pequeño, pero secas, y tienen un aspecto justamente como si pequeño, para mí, la verdad, yo diría como pequeños arbolitos periféricos subpleurales, que es su característica, eso sí, que lo vamos a ver a nivel subpleural. No significa que no lo podamos ver un poquito más alejado de la pleura, pero su característica es subpleural, como si fueran pequeñas ramitas que secas. Y entonces, ese aspecto es que esos bronquiolos terminales se llenan de un fluido, de un tejido inflamatorio, y se ocupan, por eso es que dan esta representación. Acuérdense que los bronquiolos contienen aire, y si contienen aire, son radiotransparentes, no se ven, son radiotransparentes, no se ven. En cambio, cuando contienen un líquido inflamatorio, se llenan de él y se ponen radioopacos, o en este caso, radiodensos, y se visualizan justamente como pequeñas ramitas de algún árbol que están secas, sin ninguna rama. Muy bien, lo mismo en otras situaciones, también a nivel, le decía yo, de las cisuras, que son espacios subpleurales, también se pueden ver, obviamente, o sea, hacia la pared del tórax, pero también entre las cisuras se pueden ver estas mismas. En el paciente con tos, ¿no? Por una tuberculosis postprimaria, ¿no? Que en una tomografía de alta resolución se les puede ver estos nódulos mal definidos también, ¿no? Con nódulos centrolobulares y opacidades, acá dice, de calibre y semejantes a árbol de embrote en esta parte del lóbulo inferior, ¿no? Acá están bonitas estas ramitas que pueden verse. Obviamente no son las únicas lesiones que se van a ver, pueden estar acompañadas de otras como las ya descritas, que puede haber nódulos, inclusive centrolobulares. Al azar, ¿qué significa el patrón nodular al azar? Que significa que puede estar en cualquier lugar, subpleurales o lejos de la pleura, ¿no? Puede ser por metástasis, por tuberculosis, por sarcoidosis también, que cuando son extensas, difusas, histiocitosis, la célula de Langerhans, cuando son estadio temprano. Bueno, este es el patrón al azar, como una tuberculosis miliar. En realidad, cuando uno ve esto, debe recordar prácticamente a tuberculosis miliar, pero también puede recordar a metástasis múltiples por neoplasias de tiroides, por ejemplo, ¿no? O para hacerles una comparación, ¿no? Muy bien, estas son un poquito mejor definidas, las estructuras vasculares, bonitas, arboriformes, estas son normales.
pero los puntitos, las densidades puntiformes múltiples que hay a nivel subpleural y lejos de la pleura son los micronódulos que están afectando este pulmón, que podría ser por una tuberculosis, como ya dijimos antes, en una versión axial y una versión coronal. Igual, con una menor, digamos, definición de los nódulos, estos son pobremente definidos, miren cómo están distribuidos en ambos pulmones, que podrían corresponder a una enfermedad difusa por varias causas, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos con el tiempo acá, ya nos hemos demorado más de 50 minutos por lo que veo, y estamos, vamos a necesitar concluir este tema ahora, y la importancia de reconocer estos patrones reticular y nodulares es fundamental, y verlas, obviamente, tanto en una radiografía de tórax, que es nuestro primer estudio, así como en las tomografías de alta resolución del tórax, sin la administración de contraste, ya que acordémonos que cada vez que hacemos tomografía estamos administrando un poco de radiación, y si le ponemos yodo, estamos administrando una medicina que podría causar algún inconveniente en el paciente. Entonces, en este tipo de patologías no se necesita poner contraste, y eso facilita la evaluación del paciente. Muy bien. Yo creo que esta es la parte final. Bueno, esta es un poco de la bibliografía utilizada. Le doy las gracias por la atención, y la verdad es que es una bonita experiencia para nosotros poder contribuir con telemedicina, y esperamos seguir adelante con ustedes.